Oscar Anderson, Gladys. Anderson presente, profesor. Edison, Maciel, Lister. Johnson, Emmanuel. Buenas tardes, profesor. Gabriel, Starling, Presente, maestro. Díaz. Maestro. Todo el mundo por ahí, bien. Todo bien, maestro. Bien. Sí, maestro. Todo Le bien. damos entonces, le damos. Arquímedes. Aquí. Arquímedes, dímele algo en el Día de la Mujer de ayer para las damas. Digo, yo creo que nada más hay una en este curso. Esas mujeres, bueno, nosotros podemos decir las mujeres, profesor, lamentando el caso. No, pero no hay que lamentarlo. Tú lo que tienes que hacer es felicitarla con el Día de la No, hay Mujer. que darle su felicidad en su día y muchos logros que ya están alcanzando. Hay que darle su mérito. Ah, bueno, ustedes ven lo que le dice Arquímedes. Se no pueden quejar. Mm. Bueno, entonces vamos a comenzar a compartirle. Creo que la vez pasada terminamos aquí. ¿Es correcto? Creo que eso fue lo último que pudimos ver. ¿Es correcto? Sí, maestro. Quedamos en dinámica y cinemática, eso mismo. Ok. Creo que ahí usted explicó algo y alguien preguntó algo. Creo que por ahí, si la memoria no me falla. Sí, así fue que quedó en la otra clase. Ok. Entonces, hoy estamos aquí, capítulo 6. Movimiento rectilíneo uniforme con sus iniciales MRU. Movimiento rectilíneo uniformemente variado MRUV. Voy a comenzar la clase con una pregunta para la dama que nos hace el honor de acompañarnos. ¿Cómo es que se llama? Hay una señorita con nosotros. Sí, yo, Lismet. Lisbeth. Lismet, ajá. Lismet. Lismer. Ajá. Ok. Lismer, sin haber dado la clase, ¿está agarrada? ¿Está? Que si está agarrada para tirarle la pregunta. Bueno, pues, estamos aquí, tíralo. Ok. Sin haber dado la clase, simplemente por el título. Cuando yo le tiro una patada voladora, movimiento rectilíneo uniforme, y le tiro otra patada voladora, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Simplemente el título. Movimiento, cambio de posición, rectilíneo en línea recta, uniforme, no le he dicho lo que es. Movimiento, cambio de posición, rectilíneo, línea recta, uniformemente variado, no le he dicho lo que es porque no le he dado la clase. ¿En cuál de los dos usted se imagina un cuerpo que va por un camino derecho? ¿Y en cuál de los dos usted se imagina un cuerpo que va por un camino pero donde hay una uña del diablo, Ok, yo me imagino que el cuerpo que va recto es el del movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento curvo es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ok. ¿Por qué, Lisbeth? ¿Por qué? Porque el título nos deja ver que el movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento rectilíneo cual velocidad no varía, sino que... No, yo no le he dado la clase. Yo no le he dado la clase. No le puedo preguntar lo que no le he explicado. Claro. Vamos a ver. ¿Qué significa movimiento? Cambio de posición. ¿Y qué significa rectilíneo? En línea recta. ¿Qué significa movimiento? Cambio de posición. ¿Qué significa rectilíneo? En línea recta.
¿Cuál de los dos va en línea recta y cuál de los dos está dando vuelta? Bueno, en este caso creo que los dos van en línea recta. Ah, le llegó, se acaba de salir del mundo de los 014. Eso es lo principal que le da brega a los 014. Ellos leen y es como que no leyeran. Entonces, el curso entero está claro en eso. Los dos son movimiento en línea recta. Hasta ahí. ¿Vamos bien? Sí, maestro. Sí, profesor. Ok. Ahora, vamos a darle. ¿Cuál es la patada voladora? ¿Cuál es la patada voladora? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver si la agarramos, la patada voladora. Mira. En el movimiento rectilíneo uniforme, como hay movimiento, cambio de posición, hay delta R, que te lo puse componente X, porque como es en una línea recta, vamos a decir que la línea recta es el eje X. Hasta ahí. ¿Vamos bien? Sí, maestro. Ok. En el movimiento rectilíneo uniformemente variado, por haber movimiento, hay cambio de posición, hay delta R componente X, porque como es una sola línea recta, decimos que es el eje X. Hasta ahí van igual. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro. Ok. En el movimiento rectilíneo uniforme, por haber cambio de posición, para que haya un cambio de posición, necesitamos que dure un tiempo. Por eso hay un delta T en segundo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, maestro. Lo mismo pasa en el MRV. Por haber un cambio de posición, tiene que haber un tiempo para que ocurra ese cambio de posición. Hasta ahí van iguales. ¿Seguimos bien? Sí, maestro. Ahora vamos a darle. Vamos a darle. En el movimiento rectilíneo uniforme, si tú me dijiste que tú vas a 40 metros sobre segundo en el eje X, siempre es a 40 metros sobre segundo. No puede ir ni más rápido ni más lento. Por lo tanto, tú tienes una velocidad componente X. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro. Ahora, en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la velocidad cambia, la velocidad cambia. Dilo, la velocidad cambia. Dilo. La velocidad cambia. Y por eso me veo obligado a ponerle a la velocidad componente X un subíndice I de inicial y un subíndice F de final. Inicial porque ahí es donde tú comienzas a hacer tu estudio y final porque ahí es donde tú terminas de hacer tu estudio. ¿Le van llegando la diferencia? Sí, maestro. Entonces, en el movimiento rectilíneo uniforme, como la velocidad siempre es la misma, no hay cambio de velocidad. Al no haber cambio de velocidad, no hay aceleración, porque ya vimos que la aceleración era la derivada de la velocidad, y si la derivada de la velocidad nada más existe cuando la velocidad cambia. Si la velocidad no, si algo no cambia, no tiene derivada. La velocidad, perdón, la derivada de lo que no cambia es cero. La derivada de una constante es cero. Entonces,
Como no hay velocidad, como no hay cambio en la velocidad, no puede haber aceleración. Sin embargo, en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, como la velocidad cambia y la aceleración es la derivada de la velocidad, al haber cambio hay derivada y hay aceleración. ¿Va viendo la diferencia? Sí. Entonces, en el movimiento rectilíneo uniforme, tú nada más tienes 3 elementos: el desplazamiento, el tiempo y la velocidad. 3 elementos. Pero en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, tú tienes 5 elementos. El desplazamiento va 1, el tiempo va 2, la velocidad del inicio, no del inicio de cuando empieza el movimiento, del inicio del pedazo que tú estás estudiando. Voy a discutir eso más para adelante con ustedes. Cuando digo inicio, no quiero decir inicio de que comience el movimiento, quiero decir inicio de que tú empiezas a estudiar. Y cuando digo final, quiero decir final de que tú terminas de estudiar. Entonces ahí tú tienes 5 elementos. Hasta ahí. ¿Hay claridad? Sí, maestro. Ok. Hay un joven que me dice sí, maestro. Si otra persona me quiere decir sí, maestro, yo se lo agradezco. Entonces, coherente con eso que acabamos de decir, decimos, en el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante. La velocidad es constante. Constante en magnitud, constante en dirección y constante en sentido. ¿Qué quiere dejar dicho eso? Que desde que tú empieces a ir más rápido o más lento, la magnitud va a cambiar. Desde que tú doble para la derecha, para la izquierda, para donde quiera, que te salga de la línea recta, la dirección va a cambiar. Y si te queda en la misma línea recta, pero te devuelve, el sentido va a cambiar. Cualquiera de esas 3 cosas que cambien, cambian la velocidad. Y cualquiera de esas 3 cosas que cambien, como ya dijimos que cambia la velocidad, provoca que aparezca ¿qué? Un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Una aceleración. Una aceleración, maestro, un cambio de velocidad. O sea, aceleración significa que la velocidad cambió. Que la velocidad cambió en magnitud, en dirección, en sentido, o en 2 cosas o en las 3 cosas. Cualquiera de esas cosas que cambie, hay aceleración. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro. Sí, maestro. Okay. Sí, maestro. Ok. Entonces, vamos a ver si me ayuda. Fíjense que en el movimiento rectilíneo uniforme le hablo en singular, fórmula en singular, no fórmulas, sino fórmula. Ya nosotros sabíamos que la velocidad era la derivada de la posición con respecto del tiempo. Recuerdan que lo habíamos visto en el caso, el velocidad lineal. Para un tiempo delta t era eso, pero velocidad instantánea era esto, ¿verdad? Derivada. ¿Te acuerdas de eso? Que lo vimos la semana pasada. Nos estamos quedando aquí. Ahí nos estamos quedando. O sea, como estamos en una sola línea recta, estamos diciendo que la línea recta es el eje X y nos olvidamos de Y y de Z. Nos estamos quedando ahí para que sea más sencillo. Entonces, es eso que estamos diciendo. Eso es lo que estamos diciendo. Lo único que hemos hecho es mandar eso para acá, multiplicando, ¿se ve? Sí. Entonces, hacemos integral de los 2 lados. Como esto ya dijimos que era una constante, esto queda fuera del integral. ¿Y qué me queda? La constante, la integral de diferencial de t se vuelve delta t y la integral de diferencial de posición se vuelve delta r. Esa es la famosa ecuacioncita que quizá ustedes recuerden de cuando eran palomitos 014, que ustedes decían velocidad por distancia es igual a tiempo. Pero ya ustedes no son palomitos 014, ya se le dice como estudiante de facultad. Hasta ahí, ¿va bien?
Sí, maestro. Ok. Les ruego que me pongan atención porque ya son alumnos de facultad. Miren mis hijos. Si tú agarras y me dices esto, atención, ¿dónde tú empezaste? Ahí, es correcto, en la primera, ¿verdad que sí? Sí. Si tú me dices, yo cojo esto que está multiplicando, lo corto y lo pongo aquí dividiendo, ¿correcto? Sí. O cojo esto que está multiplicando y lo paso para acá Dividiendo. dividiendo. Ya tú eres una persona de facultad. Atención, atención, atención. Concéntrate, concéntrate con una concentración total. Ya tú entiendes lo que es una ecuación, una igualdad matemática que tiene incógnita. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, maestro. Ok, entonces, concéntrate, iba la pregunta. En eso que está sombreado, yo te estoy mostrando una ecuación o tres ecuaciones y cuando me responda, ¿por qué? Una ecuación, maestro, ¿Por qué? porque es una igualdad de valores. Repíteme la pregunta, no la respuesta, la pregunta. En eso que está sombreado, ¿cuántas ecuaciones hay? ¿Una o tres? Y cuando me responda, ¿por qué? Tú me respondiste que hay una, que no hay tres, que hay una. Hay ¿Por tres qué? ecuaciones, maestro. Ahora me fijé. Ok, ahora cambiate. Ahora me está diciendo que no hay una, que hay tres. ¿Por qué? Porque se forman tres ecuaciones con esa sola igualdad. Es decir, que, que con esos tres valores tú formas tres conjuntos de ecuaciones, tres tipos de. Porque las Ahora, variantes cambian. déjame hacerte una pregunta, a ver si le llegamos todo. Yo yo no tengo la misma ecuación escrita de manera diferente. Sí. Sí, Lo único que yo hice no fue una transposición. sí, maestro. Entonces, por el simple hecho de que yo le escriba así o así, deja de ser la misma ecuación. Sí. 5x al cuadrado. O dijiste 5 al cuadrado. Maestro, Ahí, oye, alguien tiene como unos motoritas pasando, unos ruidos en su casa que nos están molestando. Había una señorita que iba a preguntar algo. disculpa si hay. Ay, mi amor, Mami. pero es la señorita que tiene la bulla en su casa. No en mi casa, se lo aseguro, que es que los vecinos tienen esos músicos ahí prendidos. Oh, señor. Lo que yo creo, lo que mi cerebro simplifica, es que esto es la misma ecuación, pero lo que sucede es que se está haciendo un despeje. Estoy tratando de que digamos que lleguemos todos a la conclusión. Repítanlo, es la misma ecuación. Dígalo para que le llegue al alma. Es la misma ecuación. Entonces, por el amor de Dios, sálganse de 0,14. Ahí usted no está viendo tres ecuaciones, ahí usted está viendo la misma ecuación escrita de tres formas diferentes. ¿Queda claro eso? Sí, maestro. Entonces ya a ustedes ya no le luce estar diciendo que hay tres ecuaciones. Es la misma ecuación, es la misma igualdad, son los mismos elementos escritos de manera diferente.
simplemente una transposición, un despeje, como dijo su compañera. ¿Quedamos todos de acuerdo? Sí, maestro. Todo claro. Sí. Ok. Ahora, aceche bien, aceche bien. En el MRV yo le pongo fórmulas en plural. ¿Ve la S? Sí. Entonces, empiezo lo mismo. La aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Hago transposición, correcto. Mando esto para acá. Hago integral. Como la aceleración es constante, me queda eso. Eso. Entonces, lo único que hice, dejé la aceleración componente X, dejé el delta T, y aquí ya nosotros sabemos que delta es final menos inicial. Escribí eso. Hasta ahí. ¿Hay claridad? Sí, profe, todo claro. Claro que sí. Ok, bien. Ahora, llevo una ecuación o una fórmula. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, ahora mira con atención. En ese gráfico, que es el gráfico velocidad componente X que va aquí y tiempo que va aquí, yo voy a escoger, ¿a qué? A escoger dos puntos. El punto 1,10, correcto, ese punto 1,10 y el punto 3,20, ese. Por lo tanto, se me va a hacer este trapecio de aquí abajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de Sí, acuerdo? maestro. Sí, se Ok. ve. Sí, se nota. Entonces, el trapecio tiene, esta sería su base grande, esta sería la base grande. Tienen que voltearlo para poderlo ver, rotarlo, ¿verdad? Esta sería la base grande, esta sería la base pequeña y esta sería la altura. Base mayor, base menor y altura. Entonces, miren que la base grande, B grande, es la velocidad componente X final. Y la base menor, ¿quién es? La velocidad componente X inicial. Y la altura, ¿quién es? Delta T, ¿correcto? Entonces, si yo agarro esa fórmula del trapecio, la fórmula del trapecio, base mayor más base menor por altura partido 2, ¿en qué se me convierte eso? Ya habíamos dicho que base mayor era eso, base menor era esto, el 2 sigue siendo la altura sigue siendo delta T y el 2 sigue siendo el 2. Entonces, eso que está ahí, se convierte en eso que está ahí. Hasta ahí, ¿vamos bien? Sí, maestro. Ok, bien. Ahora, dale conmigo. ¿Qué unidad tiene eso? Metro partido segundo. ¿Qué unidad tiene eso? Metro partido segundo. Metro sobre segundo más metro sobre segundo me va a dar metro sobre segundo. Cuando metro partido segundo multiplique a tiempo, se va a ir segundo con segundo. ¿Y qué va a quedar? Metro. Correcto. Sí, maestro. Entonces, el 2 no tiene unidades. O sea que eso va a dar metros. Y ya de los cinco elementos, ¿cuál es que tiene unidad metro? Vamos a ver. La rapidez. Mira, ese es el desplazamiento, ese es el tiempo, esa es la velocidad inicial, esa es la velocidad final y esa es la aceleración. El desplazamiento. El desplazamiento. Desplazamiento. Que tiene metro. Entonces, eso que tú estás calculando ahí, como tiene unidad metro, es desplazamiento. Entonces, como sabemos que el área bajo el gráfico tiene unidades de desplazamiento, entonces, delta RX es eso. Ese 2 que está dividiendo viene para acá multiplicando y aquí tú tienes otra ecuación. Dilo. Otra ecuación. Observa que aquí tú tienes desplazamiento, las dos velocidades y el tiempo. Y aquí, ¿a quién tú tienes?
las dos velocidades, el tiempo y la aceleración. No están los mismos elementos. Aquí está la aceleración, no está el desplazamiento. Aquí está el desplazamiento, no está la aceleración. Estas son dos ecuaciones diferentes. ¿Le llegaste? Porque son elementos diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, ahora concéntrate. Concéntrate. Voy a hacer eso que está ahí. Voy a hacer eso que está ahí. En esa ecuación, yo voy a despejar el tiempo. ¿Alguien me despeja delta t? Con la boca me lo dice. Lo paso para aquel lado dividiendo. El tiempo, lo que quiero. Quiero el tiempo. Pase a la aceleración para aquel lado dividiendo, porque está Entonces, multiplicando. Dime qué queda. Queda que delta t es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre la aceleración. Correcto. Muy bien. Entonces, eso fue lo que dije. Entonces, ese tiempo. No, pero no fue el tiempo lo que despejé, fue a la velocidad final. Perdón, excusa. Despejé a la velocidad final. Perdón. Entonces, despéjame la velocidad final. La velocidad final va a ser igual a aceleración por delta t más la velocidad inicial. Ok. Lo dijimos, él lo dijo bien. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, profesor. Ok. Entonces, ahora eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer. Pero, anda la porra, es que yo caí aquí, mira, yo caí aquí, pero tenía que haber caído aquí, yo iba bien. Perdóname, yo iba bien. El profe no pida perdón por eso. Excúsame, yo iba bien. Ven, dímelo otra vez. Despéjame el tiempo, hazme el favor. Delta t es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre la aceleración. Ok, le voy a dar paso para no pasarme. Ahora sí. Mira, delta t es igual a velocidad final menos velocidad inicial partido de aceleración. Y lo vamos a poner ¿dónde? Ahí, mira, ahí lo vamos a poner, ahí. ¿Lo viste? Ahí. Entonces, Sí. mire el 2, míralo ahí. El delta Rx, míralo ahí. ¿Está bien? Esa cuestión. Pasa dividiendo para aquel lado. No, mira. El 2, míralo ahí. ¿Lo ves? Sí, sí. El delta Rx, míralo ahí. ¿Está bien? Sí, maestro. El paréntesis, míralo ahí. ¿Lo ves? Ahora, Sí. el tiempo que ya dijimos que lo íbamos Por a despegar, reemplazarte míralo ahí. ¿Le llegaste? Sí, Míralo ahí. maestro. Lo puse rojo. ¿Lo ves mejor ahora? Sí, sí. Míralo ahí, lo puse rojo. Entonces, mira, eso que está dividiendo, esa aceleración que está dividiendo, la mando para este lado multiplicando. Mírala ahí. La quito de este lado y la mando para acá multiplicando. ¿Correcto? Sí, maestro. Sí. Entonces tengo este paréntesis multiplicando a este paréntesis. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, mira, eso, por eso, míralo ahí. ¿Lo ves? Después va esto. Carajo. Eso, por eso. Míralo ahí. ¿Voy bien? Sí, profe. Ahora va este por este. Míralo ahí. Sí. Y por último va este por este. Míralo ahí. Con su negativo cuando corresponde. Positivo con positivo o positivo. Positivo con negativo, mira, lo va negativo.
Positivo con positivo, míralo ahí, positivo. Y positivo con negativo, míralo ahí, negativo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro. Ahora mira lo que pasa. Mira lo que pasa. Acecha, ve quién se muere con quién. Revisa a ver. Revisa a ver. El del medio, maestro. Mira, S con S, ¿qué va a dar? ¿Qué va a dar? Velocidad final al cuadrado. Ah, entonces vamos a ponerlo. Espérate. Vamos a ponerlo. Vamos a hacerlo. Ya lo puse. S por S. Déjame, excúsame, lo voy a ir arreglando. ¿Está bien? Sí, profe. Ahí. Se van a caer los del medio, los dos Entonces, parecidos. S y S, ve a ver que son el mismo con signo cambiado. Se van a caer luego. Simplificamos, sería. Ajá, o sea, este se muere con S, ¿correcto? Sí. Sí, maestro. Entonces, esos dos, ¿qué va a dar? Velocidad inicial al cuadrado. Que era lo que teníamos, ¿está bien? Lo que pasa es que ahí estaba detallado. Mira, ahí te lo dejaron. S con S va a dar cuadrado y S con S va a dar cuadrado, que fue lo que te pusieron aquí. ¿Está bien? Sí, maestro. Vamos a ver, se mataron estos dos. Voy a ponerlo rojo. ¿Se mata con quién? Con este. Esos dos se mataron. ¿Estamos de acuerdo? Yeah. Entonces te quedó eso. Ahora, esa es una tercera ecuación. Porque aquí tú tienes desplazamiento, aceleración y las dos velocidades. Oye, desplazamiento, aceleración y las dos velocidades. Pero aquí, ¿quién tú tenías? Aquí tú tenías desplazamiento, tiempo y las dos velocidades. Y aquí tú tenías aceleración, tiempo y las dos velocidades. ¿Ve la diferencia? Sí, maestro. Ok. Entonces, ahora sí, vuelve a la ecuación aquí, vuelve a esta ecuación. ¿Y a quién despeja? ¿A quién despeja? A la velocidad final. Ahí a la velocidad final, vuelve aquí, despeja la velocidad final y lo sustituye y mira lo que te queda. Mira, despejamos la velocidad final y lo sustituimos. Lo va haciendo la sustitución, todo lo divide entre dos y finalmente te queda eso. Entonces, fíjate que ahí tú tienes 4 ecuaciones diferentes. ¿Hubo claridad? Sí, maestro. Entonces, ya vimos, atención, ya vimos, vamos a ir diciendo todo lo que vimos. En el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante. En el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la aceleración es constante. ¿Qué más vimos? En el movimiento rectilíneo uniforme hay 3 elementos. En el movimiento rectilíneo uniformemente variado hay 5 elementos. ¿Qué más vimos? En el movimiento rectilíneo uniforme hay una sola ecuación. En el movimiento rectilíneo uniformemente variado hay 4 ecuaciones. ¿Ve la diferencia? Sí. Ok. Ahora vamos a ver los gráficos. En el movimiento rectilíneo uniforme, vamos a poner un poquito más pequeño. En el movimiento rectilíneo uniformemente variado, tú tienes gráfico, posición en función del tiempo, velocidad componente X en función del tiempo, aceleración componente X en función del tiempo, o posición componente X en función del tiempo también. Ok. Entonces, ¿qué tú estás diciendo ahí? El tiempo va cambiando, la posición va cambiando. Una sola línea recta, una sola pendiente, una sola derivada. Velocidad en función de tiempo. El tiempo va cambiando, la posición no va cambiando. Y la aceleración no hay. ¿Por qué? Bueno, porque es que la velocidad no cambia. Esos son los gráficos
del movimiento rectilíneo uniforme. Por el contrario, en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la posición, vamos a poner un poquito más pequeño, oh mi Dios, más pequeño, la posición puede ser una parábola o puede ser una parábola invertida. La velocidad, componente X, puede ser recta inclinada dependiente positiva o recta inclinada dependiente negativa. Y la aceleración, componente X, puede ser por encima del tiempo o por debajo del tiempo. ¿Ve la diferencia? Sí, maestro. Ok. Vamos a darle. Concéntrense en esas dos gráficas. ¿Lo ven? En esas dos. Esas son las gráficas de Posición. en función del tiempo. Para el movimiento rectilíneo uniformemente variado, me da una curva si es así y una curva si es así. ¿Está bien? Bien. Sí. Bien. Ahora. Vamos a ver. En esa ecuación, yo tengo la aceleración, el tiempo y las dos velocidades. No tengo el desplazamiento. En esta ecuación, tengo el tiempo, tengo el desplazamiento, la posición, el cambio de posición, tengo las dos velocidades y el tiempo. Ok. Pero esas son variables. En esta ecuación, tengo el desplazamiento, pero no tengo al tiempo. Y en esta ecuación, tengo al tiempo. Tengo al desplazamiento. Tengo al tiempo 2 veces. El 1 partido 2 es una constante, 0.5. La aceleración es una constante. Y eso es un valor inicial que por ser un valor inicial, yo puedo tirar una patada voladora. Agárrate. Y decir, para que todo sea muy fácil, yo voy a decir que ese valor inicial es 0. ¿Me va entendiendo? Repito. Sí, maestro. Aquí tengo el desplazamiento, cambio de posición. Aquí tengo el tiempo que va pasando elevado a 1 y el tiempo que va pasando elevado a 2. De eso no me preocupo porque es una constante. De 1 partido 2 no me preocupo porque es una constante, 0.5. Y de la velocidad inicial no me preocupo porque yo puedo agarrarme de loco y decir, ay, dije que la velocidad inicial era 0. Ah, bueno, si tú quieres la velocidad inicial era 0. Pues está bien. Entonces, se supone que con la física 014 y con la matemática que ustedes le han dado, ustedes deben ser capaces de decirme a dónde se ve que esa ecuación tiene que ver con esas dos gráficas. Porque esté elevado al cuadrado, su mayor variable, es de grado 2. Ajá, ¿y eso qué? Eso hace que sea una parábola su gráfica. Entonces, lo que acaba de decir su amiguito, atención, eso, graficado contra eso, me da una curva que se llama parábola o que se llama parábola invertida. Significa que eso está relacionado con el cuadrado de esto. Hay una proporcionalidad con el cuadrado y se lo dieron en física básica. ¿Está bien? Eso está relacionado con el cuadrado de eso. Mírenlo ahí. Directamente proporcional al cuadrado. Y ahí se ve. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro.
Ok. Vamos a ver más cosas. Vamos a ver más cosas. Ahí, en esos dos gráficos, yo estoy viendo que la velocidad en función del tiempo media una línea recta, inclinada. Y aquí me da otra línea recta inclinada. La diferencia es que eso es una recta dependiente positiva y esto es una recta dependiente negativa. ¿A dónde eso yo lo veo que se relaciona con este tigre que está aquí, con el movimiento rectilíneo uniformemente variado, con ese hombre? O me lo pueden decir aquí, me lo pueden decir aquí, me lo pueden decir aquí, donde ustedes quieran. Explíquenmelo, tírenmelo. Ahí hay una relación de proporcionalidad directa, maestro. Vamos a dar un chance a otra gente que quiera hablar. ¿Alguien se atreve? Parece que nadie se atreve, pues seguimos hablando usted y yo entonces. Maestro, en esa gráfica hay una relación de proporcionalidad directa y las ecuaciones que representan esa gráfica, sus variables, su mayor exponente es 1, por lo que son ecuaciones lineales. No, la proporcionalidad directa es cuando tú divides eso entre eso y te da una constante. Ok. Vamos a verlo, vamos a verlo. Oh, vamos a verlo. Aquí no es, ahí no es. No, ahí no. Ok, ahí no es. Porque ahí está el tiempo y el tiempo está variando. Sí. Ok. Aquí está eso y eso está variando. Oh, Señor. Oh, Señor. Oh, mira. Si tú divides eso entre eso, trae eso dividiendo para este lado, te queda eso. Y eso es una constante. Ah, pues ahí se ve que eso es directamente proporcional a eso. Ok. ¿Está bien? Sí, maestro. ¿Hubo claridad los otros compañeritos? Sí. Ok. Ahora vamos a agarrar una patada voladora. Ya, ¿cómo es que tú te llamas, mi niño, el que está hablando mucho conmigo? Darling. Darling, dame un Sí, chance. Dame un chance. está bien, Ahora maestro. voy con las otras gente, con todo eso azaroso que están ahí, que no quieren hablar. Vamos, vamos. Agarra, agarra. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si una gente me dice, ven acá, agárrate? ¿Cuánta fórmula tiene el movimiento rectilíneo uniforme? Una sola. ¿Y cuántas fórmulas tiene el movimiento rectilíneo uniformemente variado? 4. 4. Y yo puedo arrancar en el movimiento rectilíneo uniformemente variado y ir matando y matando y llegar a la única fórmula del movimiento rectilíneo uniforme. Repito la pregunta. Yo puedo arrancar en la fórmula del movimiento rectilíneo uniformemente variado e ir reduciendo y llegar a la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a ver. Vamos. Sí, yo creo que sí. Vamos a ver. Mira esa situación. Ahí tú tienes la primera fórmula del movimiento rectilíneo uniformemente variado. La primera. Mírala aquí. La primera. Esa fórmula. Esa fórmula. ¿La ves? Mírala bien. Mira bien. Aceleración, tiempo y las dos velocidades restando. La aceleración, el tiempo y las dos velocidades restando.
aceleración, tiempo y las dos velocidades restando. ¿Cómo yo reconozco el movimiento rectilíneo uniforme? ¿Qué fue lo que yo dije que pasa en el movimiento rectilíneo uniforme? No hay aceleración, profesor. No hay aceleración. Ok, perfecto. No hay aceleración. Y no hay aceleración significa que ¿cuál es más grande? ¿La velocidad inicial o la velocidad final? No iguales. Ambas Son son iguales. la misma cantidad. Bueno, si no hay aceleración, las velocidades son iguales. Entonces, si la velocidad final y la velocidad inicial son iguales, ¿qué pasaría cuando yo la rete a ella dos? ¿Qué va a pasar? Se elimina, Cero. profesor. Que va a dar cero. Cero, ajá. Entonces, en el movimiento Va a quedar rectilíneo cero. uniforme, esa expresión tiene sentido. Claro que tiene sentido, porque si hay movimiento, el tiempo transcurre. Y si el tiempo transcurre, el tiempo no es cero. Por lo tanto, si este lado es cero, eso tiene que ser cero. Y ya hubo uno de ustedes que lo dijo. Sí, es que la Aceleración igual a cero. Entonces ahí se ve que esa aceleración se puede reducir al movimiento rectilíneo uniforme. ¿Hubo claridad? Sí. Sí, maestro. Sí, maestro. Sí, maestro. Otra ecuación. La segunda fórmula. Vamos para la segunda fórmula. Yo le voy a poner, déjame ponerle otro nombre. Primera fórmula del MRV. Vamos a ponerle así. Y a la otra le voy a poner segunda fórmula del MRV. Entonces ahora le voy a tener aquí tercera fórmula del MRV. Y tú que buscas ahí, azaroso. Cuarta fórmula del MRV. Así. A que se te vaya quedando. Entonces así es más fácil. Entonces ahí arrancamos con la primera fórmula del MRV. Ok, vámonos a la segunda fórmula. Vamos a ver, la segunda fórmula. Mírala ahí. 2 veces el desplazamiento, las dos velocidades sumando y el tiempo. 2 veces el desplazamiento, las dos velocidades sumando y el tiempo. Ya dijimos que en el movimiento rectilíneo uniforme, esas dos velocidades son iguales. Entonces, como es lo mismo, se pone así. ¿Estamos de acuerdo? Le quitamos el subíndice porque ya no hace falta, porque es lo mismo. ¿Es correcto? Sí, maestro. Entonces, como son iguales, sería eso. ¿Es correcto? Sí. Sí. Si matamos el 2 en los dos lados, ¿qué queda? Desplazamiento igual a velocidad por tiempo. Esa es la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Correcto? Sí. Vámonos a la tercera. Entonces, vámonos. ¿Y cuál es la tercera fórmula? Vamos a buscarla, la tercera fórmula. 2 veces desplazamiento, aceleración y las dos velocidades al cuadrado restando. 2 veces desplazamiento, aceleración y las dos velocidades al cuadrado restando. Entonces, como el movimiento rectilíneo uniforme, las dos velocidades son iguales, te queda eso. ¿Es correcto? Se le va el subíndice. Entonces, como la están restando,
va a dar cero. Claro. Entonces, si hay movimiento, delta Rx no puede ser cero, ¿verdad? Porque si hay movimiento delta Rx no es cero. Entonces, ¿quién tiene que ser cero? El 2. El 2 no puede ser cero porque el 2 es 2. Aceleración. Y el Rx no puede ser cero porque hay desplazamiento, si hay movimiento. Entonces, ¿quién tiene que ser cero? La Y aceleración. la aceleración cero corresponde al movimiento rectilíneo uniforme. Y por último, la cuarta fórmula. Entonces, la cuarta fórmula, que es esta, la del tiempo elevado al cuadrado. Mírala ahí. Entonces, en el movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración es cero. Entonces, si la aceleración es cero, ahí donde va la aceleración ponemos un cero. Al poner un cero, se va todo eso. ¿Y quién quedó? Eso. ¿Y quién es ese? La fórmula del MRU. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos diciendo? Que se puede llegar al Léelo ahí, movimiento. léelo ahí. Ahora vamos a ver que el movimiento rectilíneo uniforme es un caso particular del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Que yo te estoy diciendo, si a ti te dan la clase del movimiento rectilíneo uniformemente variado, automáticamente te dieron la clase del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque tú nada más tienes que agarrar las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente variado y ponerle que la aceleración es cero o que las dos velocidades son iguales y tú siempre vas a caer en el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Estamos claros? Sí. Ustedes han aprendido mucho hoy. Sí. Pues yo creo que yo acabé. Yo creo que ya. Entonces tengo aquí una patada voladora, pero no quisiera tirártela. Aquí quiero maticar con más calma. ¿Tienen ánimo para seguir maticando? Sí, maestro. Fuego. Vamos a darle entonces. Vamos a darle. ¿Alguna vez en el laboratorio tienen que haber visto el péndulo? ¿Es correcto? Sí. Sí, maestro. ¿Qué es el péndulo? Una masa oscilante. O sea, vamos a decirlo bien detallado. Agarran un cuerpito y lo amarran de un hilo. El hilo tiene que ser largo comparado con el tamaño del cuerpito. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, maestro. Para guiarnos de loco y decir, el largo del hilo es tan grande comparado con el largo del cuerpito que podemos decir que el cuerpito se desprecia su largo al lado del largo del hilo. Primera patada voladora. Ahora vamos a hacer la segunda patada voladora. Ya dijimos una cosa en la que el hilo le gana al cuerpito. ¿En qué le gana? En tamaño, de Bien. longitud. Ahora el cuerpito le gana al hilo en algo. En masa. En masa. El cuerpo tiene tanta masa comparada con el hilo que podemos decir que la masa del hilo se deprecia comparada con la masa del cuerpito. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro. Entonces ahora colgamos el cuerpito del hilo, estando el hilo agarrado del techo y el cuerpito cuelga tranquilo. ¿Qué hago ahora? Jalo el cuerpito para donde me dé la gana, no demasiado, y lo suelto. Y él hace un movimiento de va y viene, de va y viene. Sin vibrar, sin temblar, nada más va y viene. A eso que se le llama péndulo simple. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Sí, maestro. Entonces, atención. En esa situación, yo voy a ver el gráfico
Posición en función de tiempo. Ah, pero ahí falta algo. Oh, señor, pero esto sí es grande, Cristo. Tiempo. Ok, ahora sí. Entonces aquí tengo el gráfico posición en función de tiempo, velocidad componente X en función de tiempo y aceleración componente X en función. Ok, ¿estamos de acuerdo hasta ahí? Ajá. Ok, vamos. Yo agarro al cuerpito en una posición a la cual le voy a llamar 0 y lo suelto. El cuerpito se aleja, se aleja, se aleja, se aleja, se aleja, se aleja, se aleja. Se para allá, se devuelve, viene, hasta que llega a la misma posición. A la misma posición de donde lo solté. Suponte que yo lo solté en mi mano, ahí en el 0 está mi mano, yo lo suelto, el cuerpito se va y después llega ¿cuál? En el tiempo 6, ¿a dónde llega? A la posición 0. ¿Y cuál era la posición 0? Donde estaba mi mano, donde yo lo solté. ¿Hubo claridad? Maestro. Oh. ¿Estamos de acuerdo? Sí. De acuerdo. Bien. Estamos de acuerdo. Ok. Siendo así, la velocidad positiva, la componente de la velocidad positiva, es cuando el cuerpito va y la componente de la velocidad positiva es cuando el cuerpito viene. ¿Por qué? Porque ya dijimos que es en el eje X. Si cuando tú vas, yo digo que la velocidad es positiva, cuando tú vienes, tengo que decir que la velocidad es negativo. negativa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bien, bien. Y mire el gráfico aceleración en función de tiempo que lo voy a dejar de último. En algún momento vamos a decir que hay aceleración constante. En algún momento vamos a decir que hay aceleración cero. En algún momento vamos a decir que hay aceleración constante. Lo único que componente negativa, componente positiva. En otro momento aceleración cero. Y en otro momento aceleración constante positiva. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, vamos a darle. Vamos a darle. Una pregunta relámpago. ¿Están agarrados? Perdona que lo tengo que poner así, porque la pregunta va a... Oh, mi Dios. Va la pregunta. Sí, maestro, dale. ¿Cuál de los tres gráficos corresponde al cuerpecito del péndulo? Y cuando me responda, ¿por qué? ¿Cómo la pregunta, profe? Perdón. ¿Cuál de los tres gráficos corresponde al cuerpecito del péndulo simple? Y cuando me responda, ¿por qué? El de la posición, maestro. Oye, ¿tú puedes decir mi pregunta? ¿Cuál de la siguiente gráfica corresponde al del cuerpito, el del objeto? Ok, no gagué. Ahí va la pregunta. Mira qué es lo que pasa. Atención, ya ustedes son estudiantes de facultad. Yo no le puedo hacer preguntitas de 014. Tengo que hacerle preguntas de facultad. Agarra la pregunta. ¿Cuál de los tres gráficos corresponde, se refiere, se elaboró para el cuerpito del péndulo simple que hizo el movimiento de ir y volver? El 1, el primero. Bien.
Ve pensando, te voy a preguntar por qué. Ajá. ¿Quién más quiere responder? Digo la pregunta otra vez. Ahí va. ¿Cuál de los 3 gráficos corresponde al cuerpecito del péndulo simple que hace el movimiento de ir y volver? Número 1. Los 3 Y segundo, profesor. Los Ahí tres. va la respuesta. Ahí va la respuesta. ¿De quién es el primer gráfico? de la posición ¿De quién? del cuerpo, ¿De la posición de quién? del cuerpo pequeño, ¿Y el gráfico 2 de quién El es? segundo, profesor. de la velocidad del cuerpo De la pequeño, masa. De la velocidad del cuerpo pequeño. ¿Y el tercer gráfico de quién de la es? aceleración del cuerpo pequeño. ¿Cuál de los 3 gráficos es del cuerpo pequeño? Los 3, maestro. Le llegaste. Tú siempre te caes en tu engaño. Tú nunca caes. Yo siempre caigo en el gancho, Eres profe. 0.14. Va a haber que bajarte a 0.14. Ay. Los 3 gráficos son del cuerpo. La diferencia es que esta es la posición del cuerpo. Esta es la velocidad del cuerpo. Y esta es la aceleración del cuerpo. ¿Le va llegando? Sí, maestro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Okay. Entonces eso es fundamental, ¿eh? Entonces vamos a darle. Vamos a darle. Mira, cuando el gráfico posición es así, significa que el cuerpo va cada vez más rápido. Bien, porque la aceleración es aceleración componente X positiva. Cuando el cuerpo va así, va cada vez más lento, con aceleración componente X negativa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro. Okay. Entonces, cuando el gráfico posición es así, la velocidad es constante. ¿Está bien? No hay aceleración. Entonces, mira, vamos a darle. Mira. De ahí hasta ahí, más o menos hay una parábola. De ahí hasta ahí. Y si tú quieres de aquí hasta aquí, hay una parábola. ¿Estamos de acuerdo? El cuerpo va cada vez más rápido. Vamos a decir que desde aquí hasta aquí, cada vez más rápido. Aceleración constante. ¿Está bien? De ahí hasta ahí, velocidad constante. Y aquí, cada vez más lento. ¿Ves? Ahora Sí, aquí cada vez más rápido. Constante y cada vez más lento. Míralo ahí. Ahí, en ese pedazo, en la ida, cada vez más rápido. Después sigue ese, en la ida, velocidad constante. Y después dice, cada vez más lento, en la ida. Ahora viene la vuelta. Cada vez más rápido. Después viene velocidad constante. Y después viene cada vez más lento. Entonces, míralo ahí. Velocidad, cada vez más rápido. Velocidad constante, cada vez más lento. Aquí, cada vez más rápido, regresando. Velocidad constante, cada vez más lento. Entonces, ahora vamos quedando con esto dos. Mira, esa velocidad es más grande que esa velocidad. Eso, positivo, menos 0, positivo. Entre el tiempo positivo, aceleración constante positiva. Entonces, para ese cambio de velocidad, esa es la aceleración.
¿Hubo claridad? Sí, maestro. Entonces, para ese tiempo es la misma velocidad. Por lo tanto, esa velocidad menos esa velocidad es cero. Entonces ahí tengo aceleración cero. Mírala ahí. Déjame ponerlo un poco más pequeño. Ahí. Entonces, para ese pedazo de 1 a 2, tengo la aceleración cero. ¿Correcto? Sí. Ahora mira aquí. Esa velocidad es cero y esa es una velocidad. Entonces, cero menos eso negativo. Entre ese tiempo, aceleración que me dio negativo. ¿Está bien? Sí. Está bien. Sí, Ahora sí. Esa velocidad componente es negativa, ¿la ve? Negativa. Y esa es cero. Negativo menos cero, negativo. Entre el tiempo me va a dar negativo. Sin embargo, aquí la velocidad es cero y aquí tiene un valor, lo único que vuelve, lo único que es regresando. Entonces, él va cada vez más rápido, pero regresando. Y sin embargo, la aceleración componente X te dio negativa igualito que la anterior. Igualito que la anterior. Aquí, la velocidad constante, la aceleración te da cero. Y aquí la velocidad se está poniendo cada vez más pequeña. La velocidad se está poniendo cada vez más pequeña. Y sin embargo, cero menos negativo, porque eso es negativo, es cero. Cero menos negativo es cero más positivo. Entre el tiempo te va a dar. ¿Qué es lo que yo te quiero decir? Agárrate, agárrate. Cuando tú eres 0,14 y uno nada más te enseña eso, ¿qué uno te dice? Mira, muchachito, si tú ves que la velocidad crece, la aceleración te va a dar positiva. Si tú ves que la velocidad disminuye, la aceleración te va a dar negativa. Y ya, porque un infeliz 0,14 y tú no le vas a enseñar péndulo. A los 0,14 tú le das péndulo, pero por salir de ello, porque son unos infelices de la vida. Pero ya tú eres un estudiante de facultad. Entonces, oye lo que yo te digo. Oye lo que yo te digo. Mira claramente que eso es posición componente X. Eso es velocidad componente X. Y eso es aceleración componente X. Eso no es la magnitud, eso es la componente rectangular. ¿La qué? La componente rectangular. Recuerda que la magnitud siempre es positiva. La componente es que tiene derecho a ser positiva o negativa. ¿Te acuerdas cuando dimos los vectores? Sí, maestro. Entonces, tú sabes, tú y yo lo sabemos porque lo estamos viendo, que el péndulo va cada vez más rápido, constante y cada vez más lento, cada vez más rápido, constante y cada vez más lento. Lo único que ahí él va y aquí él viene. Entonces, mira cómo aquí tú tienes aceleración componente X negativa mientras va cada vez más lento y aceleración componente X negativa mientras viene cada vez más rápido. Entonces tú no puedes decir que la aceleración es positiva o negativa porque tú vayas cada vez más rápido o cada vez más lento. ¿Le llegaste? Profe, repite de nuevo, disculpe. Que no le llega a la primera. Vamos a dar. Cuando tú eres 0,14, yo te digo, si la velocidad crece, la aceleración es positiva. Si la velocidad disminuye, la aceleración es negativa. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, maestro. Okay. Ahora yo te digo, acecha. Eso no es la velocidad. Esa es la componente X de la velocidad. Y eso no es la aceleración. Eso es la componente X de la aceleración. O sea, la componente rectangular. ¿Me va entendiendo? Sí, profe.
Una cosa es la componente y otra cosa es la magnitud. ¿Seguimos de acuerdo? Sí, profe. Cuando yo te enseño el péndulo, yo te digo, desde el tiempo 0 hasta el tiempo 3, el péndulo va. Y desde el tiempo 3 hasta el tiempo 6, el péndulo viene. Entonces yo te digo, mira, tus ojos están viendo ahí que la velocidad componente X se está poniendo más pequeña. Y tus ojos saben que ahí el péndulo va cada vez más lento. Y tu aceleración componente X te dio negativa. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Pero cuando el péndulo viene, tú no eres loco. Tú sabes que el péndulo empieza a 0 y viene cada vez más rápido. Sin embargo, mira que la aceleración componente X volvió y te dio negativa, pero tú lo estás viendo que viene cada vez más rápido. Pero lo que te está dando negativo es la aceleración componente X. ¿Me va siguiendo? Sí, profe, ahora sí. Entonces, lo que nosotros tenemos que decirle a los estudiantes cuando son 0,14 es: si la velocidad componente X aumenta, la aceleración componente X es positiva. Si la velocidad componente X disminuye, la aceleración componente X es negativa. Pero el problema es que los 0,14 no hay manera que entiendan componente y magnitud y ángulo y vector unitario y el diablo. Y por eso a ellos se les dice un disparate para salir de ello. A ti que eres de facultad, te tengo que decir la cosa como es. ¿Me va entendiendo? Sí, profe. Entonces ahora agarra. Tú y yo sabemos que cuando tú tienes un cuerpo en la mano y lo sueltas, él coge hacia el suelo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, cuando él coge para el suelo, tú y yo sabemos que él va cada vez más rápido. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro. Sí. Sin embargo, tú y yo decimos que esa aceleración es negativa. Que se llama aceleración gravitacional. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro. Entonces, a tu cabecita, dile, mira cabeza, atiende. Una cosa es que te digan que hay una fuerza positiva y una fuerza negativa, o que hay una energía positiva y una energía negativa, o que hay una componente positiva y una componente negativa. Le va llegando. Sí, maestro. Y siendo la aceleración gravitacional negativa, si tú vas para abajo, tú vas cada vez más rápido, pero si tú vas para arriba, tú vas cada vez más lento. Más lento. Le va llegando. Exactitud. Sí, Entonces, maestro. ese tipo de patada voladora no se la hacemos a los 0,14 para no enredar. Pero a ustedes, los de facultad, sí se lo tenemos que explicar. ¿Hubo entendimiento? Sí. Sí. Muy Sí, claro. maestro. Okay. Entonces, lo paro ahí. Nos vemos cuando el jueves. Sí. Sí. Miren, Sí. váyanle dando, porque ya por ahí viene zumbando el movimiento del proyectil. Cuando demos el movimiento del proyectil, viene el primer parcial. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ok. Sí, maestro. Por favor, vayan estudiando, no esperen el último día. Nos vemos el jueves. Ok. Goodbye. Bye.
Tweet, tweet, tweet.